Entrevista psicológica de James Morrison. Introducción. ¿Qué significa entrevistar? Es muy probable que nunca olvides tu primera experiencia haciendo una entrevista. Yo sé que nunca olvidaré la mía. La paciente, una mujer joven hospitalizada por un trastorno del pensamiento que resultó ser el inicio de una esquizofrenia, hablaba con vaguedad y a menudo se desviaba del tema. Hizo algunas referencias sexuales con las que yo, joven estudiante en una época más inocente, nunca me había encontrado. No sabía con certeza de qué hablar y pasaba más tiempo planear que más preguntar que considerando el significado de las respuestas previas. A pesar de todo, parecía que yo le agradaba a la paciente, lo cual era bueno. Necesité hacer 3 visitas más al pabellón ese fin de semana solo para obtener la historia completa. Ahora me doy cuenta de que mi primera experiencia fue más o menos normal. Nadie me había dicho que la mayoría de los entrevistadores novatos tiene dificultades para pensar las preguntas, ni que muchos se sienten incómodos con sus primeros pacientes. Desearía que alguien me hubiera advertido lo que ahora sé. La entrevista en salud mental suele ser fácil y casi siempre es muy divertida. Debe ser ambas cosas. Después de todo, la entrevista clínica es un poco más que ayudar a las personas a hablar de sí mismas, lo cual le gusta hacer a la mayoría. En el campo de la salud mental, pedimos a los pacientes que revelen algo de sus emociones y su vida personal. La práctica nos enseña qué preguntar y cómo dirigir la conversación para obtener la información necesaria para ayudar al paciente de la mejor manera. Es importante desarrollar esta capacidad. En una encuesta entre profesionales que se dedican a la clínica y a la enseñanza, la entrevista integral se ubica en el primer lugar de 32 habilidades que necesitan los profesionales de la salud mental. Si la entrevista solo implicara hacer que los pacientes respondan preguntas, los clínicos podrían dejar esa tarea a las computadoras y dedicar más tiempo a tomar un café. Pero las computadoras y los cuestionarios en papel no pueden percibir los matices de las frases, ni medir los titubeos o la humedad de los ojos, signos que pueden alertar al clínico vivaz acerca de una línea productiva de indagación. Un buen entrevistador debe saber cómo trabajar una amplia gama de distintas personalidades y problemas. Dar rienda suelta al paciente, que es buen informante, guiar al que se pierde, alentar al silencioso y apaciguar al hostil. Casi cualquiera puede aprender estas habilidades. No hay solo una clase de personalidad para entrevistar y puedes tener éxito con diversos estilos. De todas formas, necesitarás consejos y prácticas para desarrollar un estilo que funcione bien para ti. La entrevista clínica se usa con distintos fines y desde luego cada profesional, dependiendo de su campo, tiene distintas prioridades. Pero todos los entrevistadores, psiquiatras, psicólogos, médicos familiares, trabajadores sociales, enfermeros, terapeutas ocupacionales, asistentes médicos, consejeros y especialistas en la rehabilitación de adictos, me disculpo si he dejado a alguien afuera, deben obtener primero toda la información básica de cada paciente con el que se encuentran. Las semejanzas en la clase de datos que necesitan tienen mucha mayor importancia que cualquier diferencia que pueda esperarse por las distintas clases de entrenamiento y perspectivas. Los buenos entrevistadores tienen en común 3 características. Una, obtienen la mayor cantidad de información precisa pertinente para el diagnóstico y el manejo. 2, en el menor tiempo. 3, son constantes en la creación y mantenimiento de una buena relación de trabajo, que es el rapport, con el paciente. De estos 3 componentes, 1, la información obtenida y 3, el rapport, son decisivos. Si ignoras los límites de tiempo, puedes ofrecer una buena atención, aunque podrías tener dificultades para hacerte cargo de más de unos cuantos pacientes al mismo tiempo. Tu primer contacto con cualquier paciente podría deberse a diversas razones. Una rápida exploración,
El diagnóstico de admisión de un paciente externo, una visita de emergencia a una habitación, la admisión a un hospital o a una consulta para dar medicación o psicoterapia. Una enfermera clínica podría requerir desarrollar un plan de tratamiento de enfermería con base en varios diagnósticos conductuales. Los informes forenses y las entrevistas de investigación tienen diferentes objetivos, pero sus métodos y contenidos tienen mucho en común con el resto de los tipos de entrevista que hemos mencionado, cada uno de los cuales es una explicación especializada de la entrevista inicial, básica e integral. Cualesquiera que sean los objetivos de la entrevista, este libro busca presentar la información que debes tratar de obtener de todos los pacientes y recomendar técnicas que te ayuden durante las distintas etapas de la entrevista. En las décadas pasadas aprendimos mucho sobre el proceso de la entrevista. Sin embargo, en mis evaluaciones cotidianas de jóvenes profesionales de la salud mental, con frecuencia me encuentro desconcertado por lo poco que se emplea este conocimiento en la formación. A menudo los clínicos usan mucho menos tiempo que el asignado para una entrevista. No preguntan sobre ideas suicidas y olvidan que muchos pacientes en salud mental también pueden presentar dificultad con el uso de sustancias. En resumen, se ignora mucho de lo que sabemos acerca de los procesos de la entrevista y la evaluación. La entrevista psicológica intenta remediar este déficit, ya que está dirigido a los principiantes. Hace hincapié en material básico que los clínicos de todas las disciplinas de la salud mental deben saber. Espero que los clínicos con experiencia también encuentren este libro como un repaso útil. La necesidad de información completa. Los clínicos pueden ver a un paciente de diferentes maneras. De hecho, todos los clínicos deben de ser capaces de ver cada paciente desde las perspectivas biológica, dinámica, social y conductual, porque un solo paciente puede requerir el tratamiento implicado por cualquiera de estos puntos de vista teóricos o todos ellos. Por ejemplo, los problemas de una mujer joven, casada, que bebe alcohol en demasía podrían determinarse mediante una combinación de factores. Dinámico. Su dominante esposo se parece a su padre, que también bebe. Conductual. Ella asocia al beber con un alivio de las tensiones causadas por estas relaciones. Social. Varias de sus amigas beben. Beber es aceptado, incluso alentado en su medio social. Biológico. También debemos considerar la contribución genética de su padre en el abuso de alcohol. Una evaluación completa saca a la luz contribuciones de cada uno de estos puntos de vista. Cada uno se integra en el plan de tratamiento. A lo largo de este libro hago hincapié en la necesidad de tener en mente todas las perspectivas cuando se lleva a cabo una entrevista completa. A menos que realices una evaluación completa, es probable que pases por alto datos vitales. Por ejemplo, podrías no enterarte de que un paciente que busca ayuda por un problema de vida en realidad tiene una psicosis subyacente. Está en medio de una depresión o abusa de alguna sustancia, incluso si tu paciente resulta no tener un trastorno mental real. Necesitas comprender la manera en que las experiencias pasadas contribuyen a los problemas actuales. Solo una entrevista completa puede darte información satisfactoria. No hace falta decir que obtendrás mucha más información adicional conforme avance el tratamiento. Incluso puedes encontrar que debes considerar ciertas opiniones que te formaste durante la primera sesión. Pero solo puedes planear el manejo del caso de manera racional si primero suscitas el material pertinente en la entrevista inicial. El éxito como entrevistador en el campo de la salud mental depende de diferentes habilidades. ¿Qué también puede suscitar la historia completa? ¿Puedes investigar con suficiente profundidad para obtener toda la información pertinente? ¿Qué tan rápido puedes enseñar al paciente a decir hechos exactos y pertinentes? ¿Qué tan apropiadamente evalúas y respondes a los sentimientos del paciente? ¿Puedes motivar, si es necesario, al paciente a revelar las experiencias embarazosas? Todas las habilidades son necesarias para cualquiera que tenga que suscitar historias en el campo de la salud mental.
El momento para aprenderlas es el inicio de tu formación, antes de que hábitos de entrevista poco efectivos o incluso desadaptados sean partes fijas de tu estilo. Los beneficios de la formación inicial deben mantenerse toda la vida. Hace más de medio siglo, dos libros sentaron el tono del estilo para entrevistar. La intervención inicial en la práctica psiquiátrica de Gil Newman y Rachel y la entrevista psiquiátrica de Harry Stack Sullivan. Aunque han aparecido muchos otros libros a lo largo de los años, la mayoría ha requerido los modelos que estos dos libros establecieron. Pero el gusto y las necesidades han cambiado a lo largo de las décadas y estas admirables obras ya no sirven adecuadamente al entrevistador de la salud mental. En las últimas décadas, varios artículos de investigación, sobre todo los de Cox y colaboradores, han proporcionado bases científicas para la práctica moderna de la entrevista. Gran parte de este libro se basa en estas fuentes. También consulté casi todos los artículos de investigación y monografías pertinentes sobre entrevista que se han publicado en los últimos 60 años. Las citas de las fuentes más importantes se presentan en el apéndice F. En sus publicaciones, Cannell y Kahn en 1968 afirmaron: las personas que escriben instrucciones y libros para entrevistadores no se han dedicado mucho a entrevistar, al menos en el caso de la entrevista psicológica. Esta afirmación es por completo errónea. Una parte importante de lo que aparece en este libro proviene de mi propia experiencia a lo largo de los años en el campo de la salud mental, con más de 15,000 pacientes. El método de entrevista que recomiendo es una amalgama de investigación clínica, la experiencia de otros y mi propia percepción de lo que funciona. Si a veces parece una fórmula que esta funciona muy bien, una vez que hayas aprendido lo básico puedes adaptarla y extenderla para crear tu propio estilo de entrevista. La importancia de la práctica. Cuando estaba en formación, mis profesores decían a menudo que el mejor libro de texto para un estudiante es el paciente. En ningún otro caso esto es tan cierto como el aprender a hacer entrevistas en el área de salud mental. De hecho, ningún libro de texto puede ser más que un complemento, una guía para el aprendizaje real que viene mediante la experiencia. Por lo tanto, te recomiendo que practiques desde el principio de manera constante. Primero, lee los capítulos 1 a 5 con rapidez. No trates de memorizar este material. La cantidad puede ser abrumadora, pero se presenta en secuencia para ayudarte a aprenderlo en poco tiempo. El apéndice A ofrece un esquema conciso de la información que necesitas y las estrategias que puedes usar en cada una típica entrevista inicial. Luego, encuentra un paciente que te ayude a aprender. Para el entrevistador principiante, los pacientes hospitalizados en una unidad de salud mental son una fuente excelente. Muchos de ellos han sido entrevistados antes, algunos son sumamente experimentados, así que tienen una idea clara de lo que esperas de ellos. Incluso en los pabellones contemporáneos de hospital, con muchas actividades programadas, suelen tener tiempo disponible. Muchos pacientes agradecen la oportunidad de ventilarse y la mayoría disfruta el sentimiento de que algo bueno puede resultar de sus propias dificultades. En este caso, la formación de un profesional de la salud mental. Un estudio de 1998 encontró que la mayoría de los pacientes estaba muy satisfecha con los estudiantes que participaron en los equipos que los atendían en el hospital. Otro estudio informó que para los pacientes quienes con gusto repetían la experiencia, los estudiantes fueron amables y comprensivos. Y a veces una entrevista realizada por un observador fresco, incluso un aprendiz, revela nuevas ideas que pueden ayudar a redirigir la terapia. Así que consigue la ayuda de un paciente cooperativo y empieza a trabajar. No te preocupes por tratar de encontrar un buen paciente maestro para los fines que persigues. Cualquier paciente cooperativo lo hará y todas las vidas son inherentemente interesantes. No trates de seguir un esquema con demasiada rigidez, sobre todo al principio. Relájate y trata de darte a ti y a tu paciente una experiencia agradable. Después de una hora más o menos,
Una sesión más larga será demasiado agotadora para ti y el paciente. Interrumpe la entrevista con la promesa de que regresarás después. Regresa a la entrevista psicológica y lee acerca de las áreas del manejo de la entrevista en las que tuviste problemas. Compara con cuidado la información personal y social que obtuviste con las recomendaciones del capítulo 8, que también se esquematiza en el apéndice A. ¿Qué tan completo es tu examen del estado mental? Compara tus observaciones con las sugerencias de los capítulos 11 y 12. Un estudiante podría preguntar con razón: ¿cómo puedo hacer una entrevista sobre los trastornos mentales si sé muy poco? Hacer una entrevista completa implica conocer los síntomas, signos y curso típico de distintos trastornos mentales, pero los puedes estudiar mientras aprendes la técnica de la entrevista. De hecho, aprender sobre los trastornos mediante los pacientes que los han experimentado fijará para siempre las características de estos diagnósticos en tu memoria. En el capítulo 13 encontrarás una lista de las características que debes cubrir en tu entrevista, inventadas de acuerdo con las áreas de interés clínico que presentan tus pacientes. Equipado con una lista de preguntas que olvidaste hacer en la primera sesión, regresa a otra sesión con tu paciente. Como yo aprendí este fin de semana como estudiante principiante de medicina, no hay mejor manera de aprender que cuestionarte qué preguntas debes hacer para corregir tus omisiones. Mientras más pacientes entrevistes, menos olvidarás. Cuando hayas terminado tu entrevista, cualquier libro de texto estándar, veas el apéndice F, una lista anotada, puede ayudarte con el diagnóstico diferencial del trastorno de tu paciente. Adquirirás más rápido las habilidades necesarias si tienes retroalimentación de un entrevistador experimentado. Podría ser directa, como cuando un instructor se siente contigo mientras entrevistas a tu paciente. Numerosos estudios han demostrado la eficacia de las grabaciones de audio y video, que pueden ser repasadas mientras discutes con tu instructor los hechos que omitiste y las técnicas de entrevista que pudiste usar para lograr un mejor efecto. Es probable que te encuentres con que puedes aprender mucho solo escuchando en privado las grabaciones de tus primeras entrevistas. En el apéndice E presento una hoja de calificaciones para ayudar a evaluar temas de contenido y proceso de tus entrevistas.